todas y todos. En primer lugar, queremos darles la bienvenida a este ciclo de videos de capacitación sobre empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable. Hablaremos sobre este marco general para introducirnos luego en la propuesta de política pública que significa un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos, cuya elaboración se encuentra hoy liderada por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Les invitamos también, a medida que avancemos en los contenidos, a que cada quien pueda pensarse como protagonista en este abordaje de trabajo, porque necesitamos de sus aportes como agentes de gobierno, entendiendo que solo a través de la coherencia política y su coordinación efectiva se podrán respetar y garantizar los derechos humanos en nuestro país. En 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos como hito del surgimiento de la noción moderna de derechos humanos, se inicia el recorrido histórico. Pero recién décadas más tarde comenzaron a buscarse soluciones para impulsar no solo el crecimiento económico de los estados, sino también su desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Estos tres ejes se plasmaron en el concepto de desarrollo sostenible del informe de la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro Común, de 1987. Es en torno a estas tres dimensiones que habría que trabajar para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. En este contexto, y sin desconocer el rol fundamental que tienen las empresas para el desarrollo sostenible, es necesario abordar los impactos negativos que puedan ocasionar en los derechos humanos y el ambiente, y así surgieron como antecedentes puntuales la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT en 1977, la Comisión de Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales y su proyecto de Código de Conducta de 1983, la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE, a la que Argentina adhirió en 1997 y que incluye las líneas directrices para empresas multinacionales. Como podrán advertir, el enfoque de empresas y derechos humanos se encuentra en constante evolución. Podemos mencionar como eventos cruciales de su producción a la iniciativa de Pacto Global del año 2000, a la presentación en el año 2008 del Marco para Proteger, Respetar y Remediar, un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, que posteriormente se adoptó bajo el nombre de Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en 2011, por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 17/4. Desde el 2014, en forma paralela, se discute en el marco del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, un instrumento jurídicamente vinculante sobre este tema que se encuentra actualmente en estado de negociación. Los 31 principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos conforman un conjunto de estándares internacionales sobre la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos y la obligación de los estados de garantizarlos y protegerlos. Para terminar con el recorrido histórico, en 2015 se consolidó definitivamente el concepto de desarrollo sostenible que mencionamos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030 determina en su preámbulo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas sin dejar a nadie atrás. La conexión entre ambos marcos es incuestionable, por lo que Naciones Unidas llama en este documento a los estados, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y al resto de los actores y actrices a trabajar mancomunadamente, teniendo como eje rector el enfoque de derechos humanos. Ahora bien, es importante señalar que para el derecho internacional público, el Estado siempre será el principal garante de los derechos humanos. No obstante, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce también como actor clave a las empresas, a partir de que éstas pueden generar impactos, tanto positivos como negativos, sobre los derechos humanos. Aquí es importante mencionar que este marco no plantea derechos, obligaciones ni responsabilidades nuevas, sino que es un paradigma que retoma los derechos y obligaciones que ya se encuentran contenidos en los tratados y convenciones existentes y analiza sus implicancias en el contexto de las actividades empresariales. Los instrumentos internacionales para la conducta empresarial responsable vinculada a los derechos humanos presentan un abordaje compartido.
son marco común para todas las empresas, presentan un entendimiento común sobre la noción de impacto cuyo foco está específicamente en el impacto sobre los derechos humanos, proponen procesos de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a sus impactos negativos, incluyen a la cadena de suministro, abordando la responsabilidad de la empresa en el respeto de los derechos humanos, en la cadena de valor, con relación a los inversores, a las subsidiarias, etc. Y finalmente hacen hincapié en el acceso a la reparación. Ahora, enfocándonos en los principios rectores de Naciones Unidas, estos deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados individual y colectivamente en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos. Deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Estos principios se estructuran en torno a 3 pilares. El primer pilar contempla el deber de los estados de proteger los derechos humanos contra los abusos cometidos por parte de distintos actores, incluidas las empresas. El segundo contempla la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, siendo su obligación la de identificar posibles impactos, prevenirlos y o mitigarlos y, llegado el caso, repararlos. El tercer pilar involucra la necesidad de que los derechos y obligaciones estén acompañados por recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento, es decir, la necesidad de reparar. En los próximos videos ampliaremos el análisis en torno a estos 3 pilares, por lo que les invitamos a continuar viéndolos, recordando que cada aporte es necesario para el logro de una política de Estado que se implemente con éxito. Muchas gracias.